Noelle Silva, un personaje de Black Clover que al principio parecía ser la típica chica tsundere que a lo largo de toda la obra simplemente iba a estar ahí para ser simplemente molesta. Pero sorprendentemente este no fue el caso, ya que Noelle tiene muchas cosas, muchas cualidades bastante buenas por las cuales cualquiera le puede gustar este personaje. En mi caso particular, el personaje me da bastante gracia. Su enamoramiento por Asta y su personalidad de tsundere le pega bastante bien porque da gracia. Esa es la idea de un estereotipo, que dé gracia, no que te produzca rechazo como Bakugo en My Hero Academia. Pero ese es el detalle, a mí Noelle me da gracia y por eso es que me gusta el personaje. A otras personas les puede gustar por cualquier otra cualidad, pero ese es el detalle, dependiendo de la cualidad Noelle te va a caer bien o te va a caer mal. La mayoría de los casos cae bien porque casi nunca he escuchado a alguien decir que Noelle sea un mal personaje o que simplemente no le agrade. Es muy raro escuchar a alguien decir eso. Y bueno, la verdad es que Noelle me parece un personaje bastante bueno, cumple, tiene sus propias metas, su enamoramiento por Asta no la limita, y eso es simplemente eso, un enamoramiento y ya. Tienen 15 años, es normal que le guste a alguien. No sé por qué esto parece ser un tema tabú, como si estar enamorado de alguien fuera algo malo. ¿En qué mundo eso es algo malo? Incluso en obras temática apocalíptica, estar enamorado es algo bueno, te recuerda que eres humano. La gente ve esto como algo malo y no me explico por qué. En este video les voy a hablar de las 10 razones del por qué Noelle Silva es de los mejores personajes femeninos que hay en el shonen actualmente, si no el mejor de la generación del 2010. Y sí, es mejor que Uraraka y Nobara. Sin más nada que decir, que comience el video. Primera impresión. La primera impresión que da Noelle, la verdad es que no fue muy positiva, porque lo primero que la vimos hacer y menospreciar a todos en la orden. Algo por ahí ya va mal, porque nos dio la impresión de que es la típica niña de la realeza que se cree más que los demás, pero la cosa cambia cuando la vemos entrenando porque ella no puede controlar su magia. Después, cuando nos enteramos su relación con su familia, no hacemos más que empatizar más con el personaje, porque ella es un miembro de la realeza, pero los de la realeza la rechazan de forma ridícula. Esto ya lo hablaré más adelante. Y el hecho de que gracias a esa primera impresión vemos cómo de manera orgánica Noelle va haciéndose más cercano a los toros negros, que los acepta más como su familia que su propia familia, empezando por Asta, luego con Magna, Luke, Vanessa y así con el resto de los toros negros. Noelle va poco a poco agarrándole cariños a todos hasta un punto donde ella ve que todos están en un abrazo en grupo y ella también quiere participar junto con Sora. Es algo bastante increíble como una primera impresión negativa cambia completamente a una positiva al transcurso de la historia. El concepto del amor de Noelle. Noelle, durante la batalla contra Mellícula y Vanica, esta por fin aceptó de una vez por todas su enamoramiento por Asta, y lo hizo de manera sorprendente, ya que a diferencia de Uraraka en My Hero Academia, que trataba de todas las formas habidas y por haber rechazar su enamoramiento por Midoriya, enamoramiento que por una parte no tiene sentido, ya que se mostró de manera muy apresurada y abrupta, el hecho de que la manera en la que Noelle aceptó su enamoramiento por Asta me pareció algo bastante original, porque ella lo aceptó alegando el hecho de que no está mal sentirse enamorado de una persona o estar enamorado de alguien más. Me parece algo bastante correcto la manera en la que Noelle tiene este concepto del amor, aceptando que está bien estar enamorado de alguien y no tratar de rechazarlo solo porque sí, porque la cosa no va por ahí. Es bastante absurdo como lo hicieron en My Hero Academia, pero aquí es bastante coherente y bastante realista. Estereotipo gracioso. Una cosa importante cuando se va a hacer un personaje estereotípico es que sea gracioso, no que simplemente te produzca rechazo o ganas de no ver al personaje. Este no es el caso de Noelle, ya que su estereotipo es el de ser la chica tsundere del grupo, y la verdad es que le pega al 100% porque su personalidad de tsundere se acopla muy bien al resto del grupo protagónico de los Black Bulls. La verdad es que es muy bien y me cae súper bien su personalidad de tsundere, porque a diferencia de otros mangas shonen donde aparece una chica de estas características que por lo general cae súper mal, aquí no es el caso con Noelle, porque ella con su personalidad de tsundere cae bastante bien, y en mi caso me da bastante gracia porque su personalidad con esa actitud ha generado varias situaciones graciosas de manera ya sea simple o un poquito trabajada, pero dependiendo de la forma, la personalidad tsundere de Noelle da gracia y es un estereotipo que le queda muy bien. Motivaciones propias. Noelle no simplemente
simplemente se limita a ser la chica que está enamorada del protagonista. Ella tiene sus propias motivaciones. Al principio su motivación, o bueno, que sigue siendo su motivación principal, es la de hacerse más fuerte. Y no solamente hacerse más fuerte, sino también que tras conocer o reencontrarse con Mereoleona, esta se propuso una nueva meta, la cual es superar a su madre, la cual en su tiempo fue una de las caballeros mágicos más fuertes del momento. Incluso era más fuerte que Mereoleona, y Mereoleona es un monstruo, es más fuerte que los capitanes, y eso es decir mucho. Y la verdad es que Noelle tiene unos grandes zapatos que llenar. Si quiere llegar a ser más fuerte que su madre, la verdad es que tiene que entrenar duro, y lo ha hecho. Ella actualmente la portadora de un poder mágico del mar que se llama Leviatán, lo cual es bastante bien, ya que no es un guionazo, ya que muchos personajes han hecho pactos con seres mágicos en esta obra, y la verdad está bien, es un gran power up, está bien trabajado porque ella no es la única que tiene un power up así, hasta tiene un demonio, Juno tiene un hada y Fuego León tiene un dragón, así que mal power up no es, pero ese es el detalle. Noelle tiene sus propias motivaciones, ella no simplemente se limita a ser la que está enamorada del protagonista y ya. Buen desarrollo con su entorno. Al principio Noelle se sentía reacia a interactuar o convivir con los Black Bulls, pero poco a poco que la historia fue avanzando, esta empezó poco a poco a agarrarle más cariño a todos y a cada uno, no solamente a Asta, sino que desde Finral hasta Sora, Noelle ha tenido buenos momentos, ha hablado con todos, ha convivido con todos, ha compartido un momento con todos. La verdad es que Noelle no se limita únicamente a interactuar y a vivir tras de Asta. Ella ha interactuado con todos y cada uno de los Black Bulls. Claro que ella tiene una particular amistad con Asta, Luke y Magna, ya que los cuatro por lo general suelen andar juntos, ya que ellos serían como que uno de los grupos dentro del grupo de los Black Bulls. La verdad está bastante bien, ya que Asta, Noelle y Magna son un gran cuarteto, y sobre todo considerando que ellos son los, como por decirlo, el cuarteto principal. Pero ese es el detalle, Noelle tiene una gran relación con todos y cada uno de los Black Bulls, no se limita únicamente a estar detrás de Asta. Desarrollo personal. Noelle desde el principio ha estado desarrollándose personalmente y de manera individual. Ella desde el principio ha tenido problemas con el hecho de tener que controlar su magia, pero poco a poco eso lo ha ido mejorando cada vez más, y tiene una de las técnicas más espectaculares de toda la obra, que es el rugido del dragón marino, que ese ataque es espectacular, y uno de los mejores momentos, bueno, ese ataque tiene dos grandes momentos. El primero cuando le arrancó un brazo a Beto, y el segundo cuando agarró a uno de sus hermanos mayores y casi lo mató con este ataque. Épico habría sido que lo matara, pero bueno, estamos en un manga mágico, así que donde hay magia nadie muere. Noelle tiene un gran desarrollo personal. Al principio era una chica sumisa ante su familia, pero después tuvo la valentía de enfrentarse a cualquiera de ellos, incluyendo al mayor de sus hermanos, que vendría siendo Nocel, el cual con Noelle tiene una relación bastante extraña, porque digo, el tipo pretendía protegerla, pero le envió a la peor orden, a la cual le suelen enviarlas a las misiones más peligrosas. Así que yo no entiendo cuál es el concepto de ayudar, de proteger de este tipo, porque a ver, si quería protegerla debió haberla puesto metido en las águilas plateadas. Por una parte, también está el hecho de que aparentemente siempre la quiso y quería protegerla, pero dejaba que el otro par de idiotas hicieran lo que le diera la gana con Noelle. O sea, ¿por qué en privado no agarraba a Solidia Nebra y les decía un par de verdades y les decía que la ignoraran y que no se metieran con ella? ¿Qué clase de protección es esta? No entiendo nada de esto, pero bueno, detalles, enormes detalles. Noelle, cuando se trata de desarrollo personal, la verdad es que es bastante chévere, porque tiene bastante desarrollo personal en este manga. Grandes combates. La verdad es que Noelle desde el inicio de la obra siempre ha estado involucrado en grandes combates, ya sea como un personaje principal o de apoyo, con Asta y Magna, Luke y Asta y Juno. También participó activamente en la batalla de los zombies en el reino, ayudó bastante en el templo submarino, en el bosque de las brujas, en el arco de los caballeros reales, en el arco de los elfos, en el arco del corazón, en el arco de la pica, y actualmente en el arco de los ángeles también está bastante activa luchando contra el fantasma revivido de su madre. Noelle ha participado en grandes combates y todos, y la gran mayoría, los ha ganado o ha dado un gran espectáculo. Noelle no es de esos personajes que decepcionan a la hora de combatir. La verdad es que cuando combate da un gran espectáculo. Su enamoramiento por Asta no la limita. La verdad es que al principio muchos, bueno, yo en la mayoría de las
veces que he escuchado cosas negativas sobre Noel es sobre su enamoramiento de Asta, y también he escuchado idioteces de que Asta debería quedarse con Mimosa, pero eso no tiene ni pies ni cabeza. Mimosa simplemente es un dispositivo de trama en esta obra, porque considerando que es una obra mágica y hay que tener algo con que revivir a la gente, Mimosa es ese algo. Ella está ahí únicamente para revivir gente, porque es un dispositivo de trama. En cambio, Noel es la chica principal de la obra, y que le guste Asta es bastante normal, porque Asta, el tipo es buena gente, humilde, cae bien, es alguien que se esfuerza para ser mejor, es todo lo que las mujeres quieren, pero ninguna admite. No es el caso de Noel, ya que ella de forma peculiar admite que sí le gusta a Asta, con su personalidad de tsundere, pero ese es el detalle. Su enamoramiento por Asta no la limita, y es que nunca la ha limitado. Jamás ha tenido un power up a base del enamoramiento por Asta, y cuando piensa en sus amigos, no solamente piensa en Asta, ella piensa en todos los Black Bulls, y se imagina que todos le están dando aliento, no solamente Asta. Bueno, si hay unos momentos que diga, coño, Asta le dio bastante aliento, se lo imagino y tuvo más poder, pero solamente son pocas veces, pero del resto de las veces ella siente que todos los Black Bulls son quien la están animando. Su enamoramiento por Asta nunca la ha limitado, lo cual es algo normal, porque ese enamoramiento por el protagonista simplemente es un factor más que complementa al personaje, no es algo fundamental, pero la verdad es que su enamoramiento nunca la ha limitado y nunca lo hará. Creo que tendrá un buen cierre. La verdad es que Noel me da la impresión de que va a tener un buen cierre. Su batalla con su madre todavía no ha terminado, y con el manga que ahora es trimestral, la verdad es que lo más seguro es que vendríamos a ir viendo este combate para el año que viene, lo cual es un poquito malo, ya que bueno, habría sido mejor que el manga pasara de ser mensual a trimestral que semanal, pero bueno, son cosas del mangaka, pero bueno, ya veremos qué es lo que pasa. Pero el hecho de que Noel va a tener un buen cierre en la obra, lo más seguro es que termine con Asta, pero aquí el detalle es que el autor ha desarrollado el gusto de Noel por Asta, pero con Asta es otro caso, porque Asta es el típico hombre que no se da cuenta de nada. La verdad es que sí me gustaría ver, aunque sea un poquito de desarrollo en este arco final, para que Asta y Noel no parezca forzado al final. La verdad es que me gustaría ver una escena así de Asta reconociendo a Noel y diciendo, wow, ella es espectacular, creo que me gusta, o creo que estoy enamorado de ella, o no sé, que se invente algo para que Asta demuestre que siempre le ha gustado a Noel, ya que siempre han estado juntos y han actuado juntos en bastantes ocasiones. Y algo así típico de que, wow, siempre estuve ciego, a mí siempre me ha gustado Noel, algo así, lo que sea, pero tiene que buscar una manera lógica de justificar el enamoramiento de Asta. La trama de la familia Silva, sin duda alguna, una de las mejores cosas que representan a Noel dentro de Black Clover es que ella tiene su propia trama individual con su familia. Al principio, para nosotros era algo completamente absurdo la manera tan mal en que Nocel, Nebra y Solid trataban a Noel, porque, a ver, desde nuestro punto de vista, ella no había hecho absolutamente nada. Aparentemente su único crimen había sido nacer, pero la cosa cambió cuando llegamos al arco de la Triada Oscura, con la llegada de Vanica y la verdadera razón de la muerte de la madre de los Silva. Aquí se nos presentan varias posturas representando al feminismo, valga la redundancia, ya que tenemos al feminismo bueno, que está representado por la madre de los Silva, que es una mujer fuerte, femenina y que no le da miedo pelear, y que nos demuestra que la mayor fuerza en este mundo es una madre que protege a sus hijos. Por otro lado tenemos el feminismo mal hecho, representado por Vanica, que es el feminismo que rechaza la feminidad y que cree que por tener hijos, la madre de los Silva se volvió débil, pero nada más lejos de la realidad, ya que al tener hijos y tener algo que proteger, una madre se vuelve más fuerte, lo cual nos demostró la madre de la familia Silva. La trama de los hermanos Silva continúa en el arco final, donde por fin esta trama llega a su clímax, cuando por fin los 4 hermanos Silva pueden llamarse hermanos de verdad. Tanto Solid como Nebra se dan cuenta de que no pueden borrar el pasado y no van a fingir que el pasado no existió. Le piden perdón a Noel, mientras que Nocel se levanta una vez más, se convierte en Silver Surfer, y mientras que él entretiene a su madre, Solid, Nebra tienen que hacer todo lo posible para que Noel cargue todo el poder mágico que tiene, lo libere y puedan derrotar a su madre, que se había convertido en un paladín revivido por Lucius de una vez por todas. Al terminar toda esta batalla, que fue simplemente espectacular, la madre de los Silva reconoce que por fin sus 4 hijos finalmente se habían convertido en hermanos. La
trama de Noel con toda la familia Silva es simplemente espectacular y nos demuestra que un personaje femenino puede tener, más allá de simplemente estar enamorada del prota, tener su propia trama individual, lo cual lo hace Noel aquí en Black Clover de manera espectacular. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Este ha sido el video de las 10 razones del por qué Noel es sin duda alguna el mejor personaje femenino que hay actualmente. Digo, si lo comparamos con Uraraka, con Nobara, hasta con Mikasa de Shingeki no Kyojin, la verdad es que Noel le saca 1000 patadas a todas y por mucho. Todas las chicas protagonistas de la generación del 2010, sin duda alguna la mejor de todas y con diferencia es Noel. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, denle like, suscríbanse, dejen un comentario y nos veremos en otro video.